Fue el domingo por la mañana cuando vi la camisa. No era mía. Estaba en el respaldo de una de las sillas de la cocina. Blanca, de lino, con un botón desabrochado y el cuello ligeramente arrugado, como si se la hubieran quitado deprisa. No la reconocí. Yo no uso camisas de ese tipo, y mucho menos en casa. Mi marido tampoco. Sergio era más de camisetas o, como mucho, una camisa vaquera los viernes. Esa prenda no pertenecía a nadie de esta casa. Tardé 3 segundos en darme cuenta de lo que era. Y, sin embargo, me senté frente a ella con el café en la mano y la mirada clavada como si esperara que se moviera sola y me explicara su presencia. No lo hizo, claro. Lo hizo él. ¿Qué es eso?, preguntó Sergio, saliendo del baño con el pelo aún húmedo, sin mirar la silla. Eso iba a preguntarte yo. Se detuvo en seco. Le tembló una ceja. Fue tan leve que una persona normal no lo habría notado. Pero yo sí. No es mía, dijo. Ya. Tampoco mía. Hubo un silencio tenso. Se quedó de pie, como esperando que yo hiciera una broma, que dijera que seguro era del vecino o de alguna tontería así. Pero yo no dije nada. Porque no había nada gracioso. Y entonces, sin mirarme, añadió. ¿Tú trajiste a alguien? Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque fue la primera vez que supe, de verdad, que me había metido en algo mucho más grande de lo que pensaba. Porque su primera reacción no fue ¿qué coño hace eso aquí?, sino ¿me estás engañando tú a mí? Y no. Yo no traje a nadie. No ese día, al menos. Eso fue cuando empecé a tirar del hilo. Y lo que encontré no fue una infidelidad simple, de una noche, de borrachera. Fue otra cosa. Algo mucho más oscuro. Durante los días siguientes, la camisa no volvió a aparecer, ni físicamente ni en las conversaciones. Era como si no hubiera existido nunca. Sergio no volvió a mencionarla y yo tampoco, pero la imagen seguía ahí, clavada como una chincheta en la memoria. No por la prenda en sí, sino por su reacción. Porque si realmente hubiese sido una prenda olvidada por alguien, lo natural habría sido buscarle dueño, reírse de la confusión, tal vez enfadarse, preguntar, acusar, pero no girar la acusación hacia mí de forma inmediata y tan fría. No era lógico. Y cuando algo no es lógico en una pareja, es porque hay algo que se oculta. Empecé a prestar atención a los detalles. No al móvil, eso es demasiado fácil y además Sergio era inteligente, no iba a dejar pistas ahí. Lo observé a él. A sus horarios. A su lenguaje corporal. A sus cambios de ropa. A sus duchas demasiado largas a la vuelta del trabajo. A los silencios al llegar a casa. Pero lo más extraño era que no parecía nervioso, no parecía esconder nada, y eso me hizo pensar en algo que me incomodaba más que cualquier sospecha. Tal vez no era él el que estaba escondiendo algo. Tal vez era yo la que ya lo sabía todo desde hace tiempo y no quería aceptarlo. Una semana después de la camisa, ocurrió algo que me hizo dar el siguiente paso. Sergio llegó tarde a casa un martes, cosa que no era inusual, pero esta vez venía con restos de colonia en la camisa. Una colonia que no era la suya. Era más floral, más ligera, completamente distinta a las que él solía usar. Cuando se la quitó y la dejó en el cesto de ropa sucia, me acerqué y la olí de nuevo. No me equivoqué. Era una fragancia femenina. Me invadió una sensación muy específica, no fue rabia ni tristeza, fue más bien una mezcla de resignación y necesidad de saber. En ese momento dejé de buscar pruebas. Ya no las necesitaba. Solo necesitaba saber hasta dónde había llegado todo esto. El jueves le dije que iba a pasar el fin de semana en casa de mi hermana en Toledo. No era cierto, pero necesitaba una excusa que le sonara familiar y creíble,
y esa lo era. Empaqué una maleta pequeña, metí algo de ropa y me marché por la tarde, después de que él saliera a trabajar. Pero no fui a Toledo. Me quedé en Madrid. Reservé una habitación en un hotel cerca del trabajo de Sergio, uno de esos lugares discretos que nadie mira dos veces. Sabía que tenía reuniones el viernes por la mañana, así que me mantuve cerca, observando desde una cafetería. No pasó nada durante el día, todo parecía rutinario. Pero a las 6 de la tarde lo vi salir del edificio, solo, y caminar en dirección contraria a la estación de metro que tomaba habitualmente. Lo seguí a pie, sin acercarme demasiado, hasta que se detuvo frente a un portal. Tocó el telefonillo, esperó unos segundos, y entró. Me quedé al otro lado de la calle, sentada en un banco, con la capucha puesta. Esperé. Estuvo dentro 1 hora y 40 minutos. Cuando salió, llevaba otra camisa, una azul clara que yo no le había visto nunca. Caminó de vuelta, relajado, con el móvil en la mano. Sonreía. En ese momento, me costó más no cruzar la calle y enfrentarlo que todo lo anterior. No por celos, sino por el desprecio que me generó esa sonrisa tan tranquila después de haber estado mintiéndome en la cara durante semanas. Porque esa no era la cara de alguien que se sentía culpable. Era la cara de alguien que lo tenía todo bajo control. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el hotel. Pensé mucho, dormí poco. Lo más claro que tenía era que no podía actuar sin un plan. Lo peor que podía hacer era hacerme la víctima sin haber pensado en las consecuencias. Así que decidí algo, no iba a preguntarle nada, no iba a gritar, no iba a llorar. Quería saber más, mucho más. Si Sergio estaba viendo a alguien, necesitaba saber quién era, desde cuándo, si alguien más lo sabía, si su familia lo sabía, si sus amigos lo cubrían, si esta mujer tenía pareja. Quería cada detalle. No por morbo, sino por estrategia. No puedes responder a un golpe si no sabes de dónde viene. El sábado volví a casa como si nada. Él estaba en el sofá viendo un documental. Me saludó con un beso en la frente. Me ofreció una copa de vino. Como si nada. Como si todo estuviera en orden. Y yo, por primera vez en muchos años, supe que estaba frente a un hombre que ya no me amaba. O peor, que probablemente nunca me había amado como yo pensaba. Que lo nuestro había sido un pacto cómodo, una rutina funcional, un proyecto conjunto que había funcionado mientras nada se rompía. Pero algo se había roto, y él ni siquiera lo había notado. O no le importaba. No dije nada. Bebí el vino, me duché, me acosté a su lado. Lo escuché roncar unos minutos después. Mientras él dormía, yo estaba despierta, mirando al techo, pensando en algo que nunca me habría imaginado, que lo peor no era que me hubiera engañado. Lo peor era que ahora me daba igual. Y eso, para mí, era mucho más grave que cualquier aventura. El lunes me desperté antes que él, algo que casi nunca pasaba. Me quedé sentada al borde de la cama mirándolo dormir, escuchando su respiración tranquila, y por un momento dudé. Dudé si tenía sentido todo lo que estaba por hacer, si no era mejor callarme y dejarlo ir, como si todo lo que había pasado no tuviera importancia. Pero luego me acordé de la camisa en la cocina, de su olor, de la colonia que no era mía, de la sonrisa con la que salió de ese portal, y se me fue cualquier rastro de duda. Me levanté, preparé café, me senté frente a él en la mesa del salón y lo esperé. Tardó unos minutos en levantarse, vino en pijama, con cara de sueño, y se sentó sin decir palabra. Le puse una taza delante, y ahí fue cuando me miró. ¿Qué pasa?, me dijo, como si notara algo raro en el aire, pero sin mostrar demasiada preocupación. Tenemos que hablar. Esa frase le cambió la expresión. Se puso serio, dejó la taza a un lado y se quedó en silencio,
como si ya supiera lo que venía, o al menos se lo imaginara. No esperé a que dijera nada, simplemente empecé. Sé que estás con alguien. No necesito pruebas. No necesito que me confirmes nada. Pero quiero que sepas que lo sé. Se quedó quieto, como si lo hubiera congelado. No abrió la boca. No intentó negarlo. No reaccionó como alguien que acaba de ser acusado de algo grave. Solo bajó la mirada. No hizo ni el mínimo esfuerzo por ocultarlo, ni por fingir. Eso fue lo que más me dolió. ¿Desde cuándo? Le pregunté. No importa. Para mí sí importa. No estoy preguntando por curiosidad. Quiero saber cuánto tiempo llevas mintiéndome en la cara. No es así, Clara. No es lo que crees. ¿Ah, no? Entonces dime qué es. Ilústrame. Porque la camisa en la cocina, la colonia, tus horarios raros, tus sonrisas después de desaparecer más de una hora en un piso que no es el nuestro, todo eso me da una idea bastante clara. No fue planeado. No quería que pasara. Solo, pasó. ¿Cuántas veces? 1, 2, 10. ¿Es una sola persona o varias? Es una sola, dijo sin levantar la vista. Solo ella. ¿Y la conoces desde hace mucho? Del trabajo. ¿Ella sabe que estás casado? Sí, lo sabe. ¿Y le importa? No tanto como debería. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque era ridículo escuchar a mi marido justificar una infidelidad como si estuviera hablando de un error administrativo. Como si se le hubiera caído un archivo al borrar una carpeta sin querer. ¿Pensabas decírmelo algún día? ¿O tu plan era seguir como si nada? No lo sé, Clara. No tengo respuestas para eso. Perfecto. Entonces déjame darte una. Tú puedes seguir con tu vida como si nada, pero yo no. No voy a seguir durmiendo con alguien que entra a otro piso con otra persona y luego vuelve a casa como si hubiera ido al gimnasio. Clara, por favor, no empieces a hacer esto más grande de lo que es. ¿Más grande de lo que es? Es una infidelidad, Sergio. Me mentiste. Me usaste. Usaste esta casa, nuestra hija, todo, para construir una doble vida mientras yo hacía de idiota pensando que estábamos bien. No tengo una doble vida. Fue un error. Una cosa que se me fue de las manos. Entonces dime una cosa, le dije, mirándolo directo. Si yo hubiera sido la que apareció con una camisa que no era tuya, ¿me estarías diciendo ahora que fue un error? No contestó. Y no necesitaba que lo hiciera. Su silencio me confirmó que no había perdón, ni excusa, ni argumento válido. Solo había hechos. Y los hechos eran sucios, fríos, duros. ¿Qué piensas hacer ahora? Le pregunté después de un rato en silencio. No lo sé. Supongo que, arreglar esto. ¿Esto? ¿A qué te refieres con esto? ¿A nosotros? Sí. No quiero que esto termine así. No quiero perder lo que tenemos. ¿Lo que tenemos? ¿Qué tenemos, Sergio? ¿Una casa compartida, una rutina, una hija? Porque amor no hay. No al menos de tu parte. Y de la mía, después de esto, tampoco sé si queda mucho. Se pasó la mano por la cara, frustrado, como si yo estuviera exagerando, como si no entendiera por qué no podía simplemente perdonarlo y seguir como si nada. Y eso fue lo que terminó de romperlo todo para mí. No la infidelidad. No la otra mujer. Fue la forma en que la minimizó. Como si una traición así pudiera pasar como una multa de tráfico. Como si bastara con decir me equivoqué para que yo lo olvidara. ¿Te vas a quedar con ella?, le dije. No. Sí,
si lo vas a hacer. Porque no hay otra forma de que esto se arregle. O te vas con ella, o te vas solo, pero te vas. ¿Y Paula? Paula es mía. Y tú vas a tener que luchar por verla. ¿Cómo hacen los que fallan? No respondió. Se quedó ahí, en silencio, con la taza ya fría. Yo me levanté, me fui a mi habitación, cerré la puerta y empecé a empacar algunas cosas. No sabía aún si era él quien se iba a ir o yo. Pero sabía que ese era el principio de algo completamente nuevo. Y esta vez, no pensaba quedarme callada. Durante los primeros días no hubo gritos, ni portazos, ni llantos descontrolados. Lo que hubo fue una calma tensa, la que precede a algo más grande. Yo seguí en casa con Paula, fingiendo que todo estaba bajo control, mientras Sergio se desplazaba por los pasillos como si no supiera dónde colocarse. Dormía en el sofá, salía temprano, volvía tarde, evitaba cruzar palabras más allá de lo mínimo. Y yo no decía nada porque estaba esperando. No una disculpa, eso ya no me interesaba. Esperaba su próximo paso. Pero el que lo dio fui yo. No tuve que buscar mucho para encontrar el nombre de la otra mujer. No estaba en el móvil, no en correos, no en fotos. Pero sí en una factura doblada dentro del bolsillo de una chaqueta. Era de una floristería en la calle Jorge Juan, con un recado escrito a mano que decía para Marta, como prometí. Ese nombre, ese pequeño gesto, me bastó para saber que la historia no había sido algo casual. No le das flores con notas a una aventura pasajera. No pides que escriban como prometí si no estás construyendo algo en paralelo. Esa tarde fui a la floristería, fingí que quería pedir algo para una amiga y, de paso, pregunté por la nota. La dependienta, una chica joven, muy simpática, no se dio cuenta de nada. Me dijo que el pedido se había hecho por teléfono, que el cliente venía a recogerlo él mismo, que era habitual, que pedía ramos grandes. No necesitaba más. Marta era real. Y él la veía con frecuencia. No fui a buscarla. No fui a su casa, no armé un escándalo. En vez de eso, me senté con un abogado que conocía desde la universidad, alguien que siempre me dijo que si alguna vez necesitaba algo serio, lo llamara. Le conté todo, sin adornos, sin exageraciones, solo hechos. Me explicó lo que podíamos hacer, cómo proceder, cómo protegerme, y sobre todo cómo preparar lo que vendría. No era solo una separación, era una estrategia. Sergio no tenía idea de lo que se venía encima. El viernes por la mañana, le pedí que viniera a casa a la hora de comer. Le dije que necesitábamos hablar. Llegó puntual, serio, con cara de que sabía que algo se estaba gestando pero sin saber qué. Paula estaba en casa de una amiga, así que estábamos solos. Le puse delante un sobre con los papeles de separación y una carta del abogado. No dijo nada. Lo leyó con lentitud, tragó saliva, me miró. ¿Esto es lo que quieres? No. Esto es lo que queda. Y así, sin más. Tú fuiste quien empezó esto. Yo solo estoy terminando lo que tú rompiste. ¿Vas a destruirlo todo por una estupidez? No fue una estupidez. No para ti, ni para Marta, ni para mí. Y lo sabes. Se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó lo que más me sorprendió. ¿Hablaste con ella? No hace falta. No me interesa conocer a la mujer que se acuesta con un hombre casado sabiendo que hay una niña de por medio. Ella no tiene la culpa de nada. Claro que no. Porque tú eres un niño de 13 años que no puede controlar sus impulsos. No respondió. Y yo ya no tenía ganas de escuchar explicaciones. Solo le pedí que firmara los papeles, que aceptara el régimen de visitas que habíamos acordado con el abogado, que no pusiera trabas. Al principio se resistió,
intentó negociar, sugirió que podíamos ir a terapia, que podíamos empezar de nuevo. Pero le dejé claro que lo que me estaba ofreciendo no era amor, era lástima, culpa y miedo a quedarse solo. Y yo no iba a quedarme donde no se me quería de verdad. Ese mismo fin de semana, envié un correo a su jefe directo. No lo insulté, no lo expuse como un escándalo. Solo le notifiqué, con copia a Recursos Humanos, que me encontraba en proceso de separación con uno de sus empleados, y que durante ese tiempo esperaba que mi hija no se viera afectada por los cambios que esa situación pudiera generar, dado que ambos compartíamos círculos laborales comunes. Lo envié con nombre y apellidos. Sabía que su empresa tenía una política estricta respecto a las relaciones entre compañeros, y sabía que Marta trabajaba en el mismo departamento. No pedía nada, no exigía sanciones, solo lo ponía en conocimiento. Esa fue mi jugada más limpia. Yo no inventé nada. Solo puse sobre la mesa lo que ya existía. El lunes siguiente, Sergio me llamó desde el trabajo. Su voz sonaba tensa. ¿Qué hiciste? Solo les informé que estamos en proceso de separación. Nada más. ¿Les dijiste lo de Marta? No, pero si me preguntan, lo diré. Sin gritar, sin montar escenas. Solo con datos. Colgó sin despedirse. Al día siguiente, supe que Marta había sido trasladada a otra oficina en otra ciudad. A él le abrieron un expediente. No lo echaron, pero dejó de tener el trato preferencial que tenía antes. Lo apartaron de los proyectos importantes. Marta, por su parte, desapareció. Él nunca me lo dijo, pero lo noté. Cambió el tono, dejó de luchar, firmó los papeles sin más que una última frase. Pensé que no ibas a tener el valor. Y yo pensé que al menos tendrías vergüenza. Así terminó todo. Con una firma. Con una transferencia bancaria para la manutención. Con un adiós seco. Con una niña que aún no entendía por qué su padre ya no dormía en casa. Y con una mujer que, por primera vez, no necesitaba saber que había hecho mal. Habían pasado 3 semanas desde que firmó los papeles. Durante ese tiempo, no lo vi más que lo necesario. Venía a ver a Paula los miércoles por la tarde y los domingos por la mañana, según el acuerdo. No se quedaba más de lo debido, no entraba a casa si no era estrictamente necesario, y yo no me esforzaba en hacerlo sentir cómodo. Las conversaciones eran mínimas, centradas en temas escolares, salud, logística. Todo lo demás estaba muerto. Pero una noche, después de dejar a Paula en casa tras una merienda en el parque, me escribió. No un mensaje casual, no una llamada perdida. Me pidió que habláramos. En persona. Le dije que sí. No por él, sino porque yo también lo necesitaba. Se presentó el jueves por la noche. Habíamos acordado que Paula se quedara a dormir con mi madre, así que estábamos solos. Ni vino, ni sofá, ni escena. Solo la mesa del comedor, 2 sillas, una botella de agua y un silencio que ninguno rompía. Hasta que él lo hizo. No he podido dormir bien desde que me fui. Lo miré sin responder, esperando que continuara. No lo iba a ayudar. Esta vez le tocaba a él hablar. No estoy aquí para justificarme. Eso ya no tiene sentido. Solo quería cerrar bien. Hablar contigo como personas que compartieron una vida. Aunque no haya funcionado. Funcionó hasta que dejaste de respetarla. Eso no fue un error. Fue una decisión. Lo sé. Y me cuesta aceptarlo. Me cuesta mirar atrás y entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué arruiné todo? No lo hiciste por algo que fallara entre nosotros. Lo hiciste porque te sentías con derecho a hacerlo. Porque creíste que no habría consecuencias.
Pensé que lo nuestro estaba estancado. Que éramos más padres que pareja. Que tú ya no me mirabas igual. ¿Y hablaste de eso conmigo? ¿Lo intentaste? ¿Me preguntaste si yo sentía lo mismo? No. Te fuiste por el camino más cómodo. El más cobarde. Mientras yo hacía malabares para sostener la casa, tú andabas dejando notas en floristerías. Se le notó el golpe. Bajó la mirada, respiró hondo, pero no intentó negarlo. Tal vez porque ya sabía que no tenía cómo. No la veo más. Desde que pasó lo del trabajo, ella pidió el traslado. No volvió a escribirme. Y no sé si quiero que lo haga. No es mi problema. Tampoco me interesa si la ves o no. Lo que pasó entre vosotros no tiene solución ni vuelta atrás, y no porque yo esté herida. Es porque tú te convertiste en alguien que yo no reconozco. Alguien que supo mentirme sin parpadear. Te juro que nunca quise perderte. Pensaba que esto iba a ser algo que controlaría, que no iría tan lejos. Y sin embargo fue lejos. Y cruzaste líneas que ni siquiera fuiste capaz de nombrar. Me trataste como si yo no valiera la verdad. Como si mi inteligencia no diera para darme cuenta. Me hiciste dudar de mi intuición, me trataste con condescendencia cuando pregunté cosas obvias. ¿Tú sabes lo que duele eso? Sé que fui un egoísta. Lo único que puedo hacer ahora es no seguir arruinando más. ¿Y qué quieres de esta conversación? Nada. Solo, que me veas a la cara y sepas que me arrepiento. Que me duele no estar en casa, no despertarme con Paula, no escucharla contarme su día mientras come cereales. Que sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que lo supieras. Lo sé. Y no cambia nada. Guardamos silencio. Esta vez más largo. Más denso. Me dolía menos de lo que esperaba. Tal vez porque ya había hecho el duelo. Ya había llorado lo que tenía que llorar en privado, frente al espejo, en la ducha, en las noches en las que Paula dormía y yo revisaba cada detalle de lo vivido preguntándome si había señales que ignoré. Ya no buscaba consuelo, ni comprensión. Solo quería terminar todo con la dignidad que no tuve en el momento del engaño. Lo que venga ahora depende de ti, le dije, rompiendo el silencio. No de nosotros. Porque ya no hay un nosotros. Solo hay una hija que te necesita entero, puntual, coherente. Si vas a estar en su vida, que sea con responsabilidad. No te estoy pidiendo perfección, te estoy exigiendo coherencia. Lo haré. No pienso fallarle a ella también. Entonces no me falles a mí como madre. No uses a Paula para justificar tus ausencias o tus nuevas relaciones. No la conviertas en tu confidente ni en tu refugio emocional. No le metas a nadie por la puerta sin pensar en las consecuencias. Y si alguna vez te vas a equivocar de nuevo, al menos ten la decencia de que no lo sufra ella. Asintió sin decir nada. Y por primera vez desde que todo estalló, lo sentí sincero. Pero ya no me alcanzaba. No bastaba con remordimiento. Lo que se rompe así no se reconstruye con palabras bien puestas. Me levanté de la silla, lo acompañé hasta la puerta, y justo cuando estaba por salir, me miró una última vez. ¿Y tú? ¿Estás bien? Voy a estarlo. Pero no gracias a ti. Se fue sin decir adiós. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo unos segundos, con la mano en el pomo. No por nostalgia, sino para asegurarme de que, por fin, se había ido. No puedo decir que todo acabó de forma limpia, porque no fue así. Después de aquella última conversación, los días fueron cayendo como fichas sin emoción, uno tras otro, sin nada que esperar. La rutina con Paula fue lo único que me mantuvo en pie. Despertarla, llevarla al colegio, preparar las cenas, revisar deberes,
escucharla hablar de cosas que yo ya había olvidado que existían. Mientras tanto, lo otro, lo mío, lo que era yo cuando no estaba en modo madre, se fue ajustando poco a poco a esta nueva versión de vida que no elegí, pero que terminé asumiendo como una consecuencia directa de mis actos y los suyos. No me interesaba volver a la normalidad, porque entendí que esa normalidad estaba basada en algo frágil, algo que se podía romper con una sola decisión egoísta. Lo que tenía que construir ahora no era un volver a estar bien, sino una forma distinta de estar, sin depender de lo que otra persona decida hacer conmigo a sus espaldas. Hubo noches en las que me sentía completamente vacía, pero no por extrañar a Sergio, sino por no entender cómo permití que todo llegara tan lejos sin darme cuenta. Me preguntaba si me hice la ciega por comodidad, si había señales que ignoré porque pensaba que con tener la casa en orden, la niña contenta y las cuentas pagadas, todo estaba bien. Me costó aceptar que uno puede estar al lado de alguien durante años y no conocer sus verdaderas intenciones hasta que el daño ya está hecho. No fue una revelación repentina, fue una idea que fue tomando forma a base de preguntas que ya no necesitaban respuesta, porque la respuesta estaba en los hechos. Pasaron 2 meses desde la separación legal hasta que Paula me preguntó si su padre iba a volver a casa algún día. Me miró sin rencor, sin miedo, solo con esa curiosidad genuina que tienen los niños cuando intuyen que algo no encaja del todo pero aún no entienden el porqué. No mentí. Le dije que no. Que papá tenía otra casa ahora y que nosotros seguiríamos viviendo juntas. No hizo más preguntas. Asintió y se fue a su cuarto. Después me senté sola en la cocina, con una taza de café que no terminé, y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por no disfrazar la verdad. Tristeza porque en algún momento pensé que este hogar iba a durar para siempre. Sergio cumplió con lo acordado. No falló con la manutención, vino a ver a Paula en los días fijados, no intentó forzar una reconciliación ni se metió en mi vida. No sé si por respeto o por miedo. Supongo que por ambos. Me enteré por conocidos que volvió a salir con Marta unas semanas después, pero no duraron mucho. Se decía que ella no quiso seguir con él después de que todo saliera a la luz. Me dio igual. Ni siquiera me molesté en confirmar si era cierto. Ya no era mi asunto. Lo único que me interesaba era que no afectara a Paula, y hasta ahora no lo ha hecho. Yo volví a trabajar más horas. Recuperé un proyecto personal que había dejado abandonado hacía años. Empecé a moverme por mi cuenta, sin tener que consultar nada con nadie. No me hice fuerte de golpe, ni me sentí liberada como en esos relatos donde todo se resuelve con una decisión valiente. Lo mío fue más lento, más gris. No hubo celebración ni redención. Solo trabajo. Cada día un poco. Cada día sin él. Me reencontré con amigas que había descuidado, volví a salir de casa para cosas que no fueran compras o reuniones escolares. No estaba buscando rehacer mi vida sentimental, ni cerrar heridas. Solo quería recuperar algo de mí misma que se había apagado hace años, mucho antes de que Sergio me engañara. Una tarde, mientras caminaba con Paula de regreso del colegio, me di cuenta de que ya no pensaba en él. No porque lo hubiera olvidado, sino porque dejó de tener peso. Su recuerdo estaba ahí, pero ya no apretaba. No me provocaba rabia ni decepción, simplemente no importaba. Entendí entonces que la verdadera liberación no fue haberlo echado de casa, ni haberlo enfrentado, ni haber iniciado los trámites legales. Fue ese momento exacto, caminando con mi hija, sin pensar en él. Aprendí que no siempre hay justicia en estas cosas. Que a veces quien rompe algo sigue su vida como si nada, y quien lo recibe roto tiene que aprender a vivir con eso. Pero también aprendí que uno puede recomponerse sin necesidad de venganza, sin dramas, sin reconstruir lo que ya no sirve. No salí de esto mejor persona, ni más sabia, ni más fuerte. Salí más clara. Más despierta. Más atenta.
Ya no creo en promesas, creo en actos. Ya no idealizo el amor, lo observo. Ya no entrego todo sin reservas, reservo algo para mí. No por miedo, sino por respeto. Esta historia no termina con un nuevo amor, ni con un viaje de autodescubrimiento. Termina con una mujer que fue traicionada, que dolió, que tomó decisiones, que habló cuando tenía que hablar y que ahora se sienta en silencio, sabiendo que hizo lo correcto. No perfecto, pero lo correcto. Y eso, para mí, ya es suficiente.